Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos que nos acompañan una vez más en el estudio maravilloso del libro de Daniel? Es un placer que estén con nosotros una semana más en este estudio en el cual nos hemos profundizado en la historia del profeta Daniel, un libro de carácter histórico pero a la vez profético. Es un placer que una semana más nos acompañe nuestro hermano Teodoro Ramos. Bienvenido, hermano, una vez más. Gracias, hermano, agradecido nuevamente con nuestro Dios por permitirnos ser parte de este estudio maravilloso del libro de Daniel. Amén. Y también nos acompaña nuestro hermano Mauro Lobo. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano, como siempre, un placer estar compartiendo con nuestros hermanos y amigos una semana más estas hermosas verdades que Dios nos está expresando a través del libro de Daniel. Y a ti, amigo querido, que te encuentras ahí en tu hogar, donde quiera que te encuentres, te invitamos que busques tu Biblia, que nos acompañen en este estudio maravilloso que vamos a iniciar en el capítulo 10 del libro de Daniel. Pero antes quisiera invitarte a que te suscribas ahí en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, para que puedas tener acceso a todo el contenido de nuestra iglesia. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a iniciar con una oración. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Hermano. Claro que sí, acompáñenos, queridos amigos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que habitas en la altura de los cielos, te agradecemos una vez más por permitirnos poder abrir tu santa palabra. No queremos hacerlo sin antes pedir la dirección de tu Santo Espíritu y que sea Él quien nos enseñe el mensaje que tienes para nosotros. Y sobre todo, Padre, pedimos la bendición en este mensaje, que podamos encontrar las esperanzas que necesitamos encontrar para hacerle frente a este mundo turbulento. Sí. Quédate con nosotros en el desarrollo de este estudio, favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como tocábamos la semana pasada, una de las grandes virtudes del profeta Daniel era su vida de oración, del estudio diario de la palabra de Dios. Y en esta semana vamos a agregar un ingrediente más en esta combinación maravillosa de que todo buen cristiano debiera de practicar. Especialmente en el capítulo 10 del libro de Daniel es como el inicio de un estudio de 3 capítulos. Si bien es cierto, el capítulo 10 del libro de Daniel es considerado como una especie de introducción o prólogo, el capítulo 11 es el cuerpo grueso de la visión y en el capítulo 12 encontramos la conclusión. Se nos informa desde el comienzo que esta visión atañe específicamente a un conflicto de carácter espiritual, un conflicto cósmico. Daniel 10 nos muestra dimensiones espirituales y corre el telón de las batallas terrenales que produce un conflicto espiritual con proporciones cósmicas. Vamos a avanzar en el estudio, vamos a leer específicamente, hermano Teodoro, Daniel, capítulo 10 del 1 al 3, si me hace el favor. Claro que sí, hermanos, y la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es interesante porque aquí encontramos en el profeta Daniel un periodo de tiempo, el cual explica él 3 semanas. Él relata en el versículo 2 que hay un conflicto que aflige a Daniel y que provoca que él inicie ayuno y oración. Ahora, hermano Teodoro, ¿qué nos puede hablar de cuál era el conflicto de Daniel? ¿Qué era lo que le afligía a Daniel? ¿Por qué esta preocupación tan grande que el profeta decide entrar en esta especie de consagración y vínculo con nuestro Dios? Sí, claro que sí, hermano Josué. La verdad es que en esta lectura, por lo menos, Daniel no nos da explicación acerca de su prolongado periodo de aflicción. Sin embargo, como en todas las oraciones que hemos analizado en estudios anteriores, podemos ver grandes lecciones que Dios nos enseña a través de la vida de este hombre, Daniel. Y en este caso, al observar la oración de Daniel, nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, debemos perseverar en la oración. Amén. ¿Verdad? Nosotros, la lectura dice que Daniel por 3 semanas.
Y esto es algo concreto que le da a un ser esa perseverancia, esa insistencia en el propósito claro que nosotros entendemos aquí, por lo que hemos estudiado, que el propósito grande era de que Daniel conseguir que Dios obrara esa maravillosa obra en el pueblo de rescatarlos, ¿verdad? Y llevarlos a su lugar original, a Palestina. Sin embargo, hay otra lección maravillosa también que podemos encontrar, que Daniel ocupaba mucho tiempo para orar por los demás. Y otra cosa que nos enseña también Daniel es que la oración, como vamos a ver un poquito más adelante, que Daniel decidió ponerse su corazón al contacto con Dios, y no solamente eso, sino que se humilló ante la presencia de Dios. Esas actitudes que Daniel nos muestra y nos enseña en esta parte son las que toca el corazón de Dios. Y a mí personalmente es llamativo el versículo 2, porque el versículo 2 lo voy a leer textualmente nuevamente. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ahora, hay una pregunta interesante ahí. ¿Será que el Señor no escuchaba las oraciones de Daniel? ¿Será que el profeta Daniel no estaba orando de la manera correcta? ¿Será que muchas veces el Señor necesita largos periodos de tiempo para contestar nuestras oraciones? ¿O será que detrás del telón hay un gran conflicto que nosotros no comprendemos? O muchas veces necesitamos cultivar también uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. ¿Qué nos puede decir, hermano? A mí me llama la atención, 3 semanas. ¿Será que el Señor no escuchaba la oración de Daniel? ¿Necesitaba orar mucho más? Es interesante porque muchas veces no es que Dios no escuche nuestras oraciones. Simple y sencillamente es porque Él quiere enseñarnos a través de esta espera algo a nuestras vidas. Hay veces que nos desesperamos tanto y creemos que Dios no nos escucha. Y es claro, la Biblia cuando dice que desde el principio Él había escuchado. Sin embargo, esta respuesta a Daniel no le llegó sino hasta después de estas 3 semanas. Y lo que podemos aprender, ya lo dijo el hermano Teodoro, debemos de ser persistentes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración. Debemos de derramar nuestro corazón como Daniel lo hacía ante Dios como un amigo. Y es importante también, hermano, que nosotros aprendamos, porque muchas veces podemos confundir esta situación del ayuno, lo podemos entender mal. Si lo llegamos a ver hasta este punto como Daniel lo hizo, porque podemos ver que Daniel no es que estaba depresivo. Daniel no es que estaba echado al abandono, que no se bañaba, porque ahí dice que lo que pasaba con Daniel es que él había apartado un tiempo especial para Dios. Amén. Y se había sumergido tanto en ese tiempo para Dios que se había olvidado totalmente de todo. Su mente, su cuerpo, su corazón estaban totalmente concentrados en estar en presencia con Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí que es maravilloso, que nosotros no debemos de confundir esto del ayuno, porque muchos podíamos pensar que aguantar mucha hambre, eso nos va a acercar más a Dios. Y eso no es así. Eso sería justificación por las obras. Y sabemos que nuestras obras no nos van a salvar. Otra cosa que podemos ver aquí en la vida de Daniel es que la misma situación de no comer lo concentraba más. Saben que nuestro cerebro trabaja más en el proceso digestivo. Cuando el cauce sanguíneo ayuda a esto de la digestión. Entonces, en ese momento, saben que Daniel tenía su cerebro más lúcido. Su cerebro estaba actuando más rápido. ¿Por qué? Porque Daniel había apartado totalmente ese tiempo para Dios. Ahora
La Biblia no dice especialmente por qué era que Daniel estaba haciendo este sacrificio, pero si nos remontamos y traemos todas estas situaciones de lo que había pasado, estaba orando y estaba ayunando por la misma situación que el pueblo, los judíos estaban pasando, porque acordemos que ya los judíos se habían regresado. Ya se habían regresado y allá estaban en algunos problemas para poder reconstruir la ciudad y para poder reconstruir el templo. Entonces podemos ver que Daniel seguía aún a su edad seguía pensando en los demás y de igual manera seguía orando, intercediendo por este pueblo que tanto amaba. Amén. Y ahí en el versículo 12 del capítulo 10 encontramos la respuesta de lo cual nuestro hermano Mauro recién comentaba. Voy a leerlo. Dice, entonces me dijo, aquí empieza una conversación con el ángel Gabriel, y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Lo cual nos da la certeza, querido amigo hermano, que el Señor escucha nuestras oraciones. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en circunstancias, en contextos muy complejos, difíciles de nuestra vida, pero eso no significa que nuestro Señor no nos haya escuchado. Pero vamos a avanzar en el estudio porque este capítulo 10 es interesante. Y después de esta aflicción, después de este momento tenso que Daniel vive, en el cual él dispone estas 3 semanas, estos 21 días literales, para dedicarse al ayuno y la oración, él tiene una visión. Y quisiera que me leyera, hermano Teodoro, del versículo 4 hasta por lo menos el versículo 8, el cual vamos a encontrar una enseñanza grande ahí. Claro que sí, hermano. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Dice el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Hay algo interesante que personalmente a mí me llama la atención, y es que hay ciertas características de la vestidura de este personaje. Se presenta un príncipe vestido de lino, lleva un cinto de oro. ¿A qué nos remonta estas vestiduras, o qué paralelismo le encontramos, hermano Teodoro, a este personaje maravilloso que se le presenta a Daniel? ¿A qué nos remonta? Claro que sí, hermano. Realmente cuando vemos aquí las referencias que Daniel presenta en esta visión, vamos a identificar que se refiere a nuestro Señor Jesús. Amén. Pero hay algo interesante, hermanos, que me llama mucho la atención. Daniel declara que habían muchas personas con él. Y aquellas personas, dice que se atemorizaron y se fueron. De tal manera que el pasaje bíblico dice que solamente Daniel tuvo la oportunidad de ver esa visión. Ahora, hay algo interesante también, porque aquí hace referencia al libro de Josué, cuando aquella batalla y Josué ve a aquel hombre con la espada, y me llama mucho la atención porque Josué también le hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o eres el enemigo? Y esto me dice mucho, hermanos, porque realmente nosotros detrás de todo esto vemos un gran conflicto, que muchas veces podemos confundir algunas cosas espirituales
y pensamos que Dios nos está hablando directamente, pero sabemos que detrás de todo esto, y nosotros lo estamos viendo aquí en esta historia, es que el enemigo también va a usar maneras de cómo presentarse y engañarnos también. Ya Pablo le dijo que nosotros tenemos una lucha, que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principales de las tinieblas. Entonces, es muy importante, hermano, creo, para tener una buena comunicación con el Señor, seguir los hilos que a través de Daniel Dios nos ha enseñado. Porque realmente dice que Daniel tuvo una disposición de corazón y una humillación de ir a la presencia de Dios, lo que hizo que Dios le diera la sabiduría, por lo menos la explicación a todas las visiones que encontramos aquí, y las referencias que se hacen, pues realmente son las de nuestro Señor Jesús. Y creo que después de aclarar todo, cuando Jesús le habla a Daniel, creo que más adelante vamos a ver a más detalle de qué manera Daniel se siente fortalecido nuevamente, porque realmente dice la lectura que él perdió fuerza completamente. Y hay un paralelismo también, usted decía, con Josué, y hay un personaje interesante también de carácter profético, y es Juan. Cuando vemos a Juan, encontramos un paralelismo bien significativo con Daniel. Voy a hacer alusión a grandes rasgos así. Por ejemplo, Juan y Daniel, ambos ya eran ancianos cuando recibieron una visión. De hecho, las características de este personaje, de este príncipe, el cual se nos presenta en el capítulo 10 de Daniel, también están vinculadas con el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a encontrar las mismas características. Y ahora, ambos, tanto Daniel como Juan, eran ancianos cuando recibieron visiones. Ambos estaban en el exilio. Recordemos que Daniel había sido traído a Babilonia muy joven. Ya se cree que hasta esta época Daniel tenía alrededor de los 90 años, ya era un anciano. De igual manera Juan, también exiliado en la isla de Patmos. Otra característica importante es que ambos habían recibido por parte de Dios visiones proféticas, y ambos profetas reciben la visión en el día del Señor. Amén. Pero después de esta visión, después de imbuirnos en este personaje, en este príncipe, del cual Daniel es el único que puede ver, porque recién usted comentaba de que los demás se atemorizaron y huyeron, hay 3 toques angelicales que hacen sentir a Daniel mucho mejor, porque vamos a estudiar detenidamente estos 3 toques y los podemos leer desde el versículo 9 en delante. Quizás no nos va a dar el tiempo necesario para ir leyendo, pero doy la referencia, Daniel 10, del 9 en delante. Pero ¿qué nos dice, hermano Mauro, de estos toques angelicales que Daniel siente? Y hay algo interesante en estos toques. En cada uno de los toques hay una característica interesante. ¿Qué nos puede decir de estos toques angelicales que Daniel recibió, hermano? Cuando Daniel ve a Dios en todo su esplendor, en toda su plenitud, cae totalmente. O sea, ni sus amigos que estaban con él pudieron resistir esta presencia poderosa, ni tampoco Daniel, porque Daniel cayó en tierra. Y por eso es que Daniel 17 es que nos dice, y solo yo, Daniel, quedé, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ahora, la majestuosidad de Cristo, como les digo, era tan grande que ellos no la pudieron resistir. Daniel mismo no resistió y cayó al suelo como desfallecido delante de la visión. Entonces, ahí es donde aparece un ángel. Un ángel, y toca a Daniel ¿cuántas veces? 3 veces. Con el primer toque, Daniel se pone de pie. Daniel se pone de pie y oye la voz del mensajero divino. Y lo podemos leer ahí en Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La oración del profeta ya había sido escuchada desde el principio, desde que dispuso, dice aquí, su corazón
a entender y a humillarse delante de la presencia de Dios. Un corazón arrogante, queridos amigos, muy difícil va a ser escuchado por Dios. Nunca obtendrá respuestas. Dios siempre estará dispuesto a escuchar los hijos que le aman, sus hijos obedientes, pero cuando el corazón está dispuesto a obedecer, cuando un hijo se humilla delante del Padre, cuando reconoce, entonces el ángel viene y toca, y todo lo que pide en ese nombre poderoso será hecho. La segunda vez que el ángel toca a Daniel, Daniel logra hablar. Daniel logra hablar, y sus palabras están registradas en los versículos 16 y 17. Y dice: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues? Le hace una pregunta. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquí, ¿qué aprendemos? Daniel abre su corazón. Daniel abre su corazón y le dice a Dios lo que él está sintiendo. Le dice a Dios lo que él está sintiendo. Daniel le dice: Señor, estoy sin fuerzas, estoy desanimado, estoy triste. Es sincero con Dios. Platica con Dios como un amigo. Y es más, Daniel le quiero decir, muchas veces se vienen sentimientos negativos hacia mí, de pensar que en realidad tú no me escuchas. De impotencia. De impotencia. Señor, ayúdame. Eso, queridos amigos, eso es orar. Eso es orar, abrir el corazón, decirle a Dios las cosas sinceramente. Y el tercer toque, Daniel recupera las fuerzas. Y entonces el ángel le dice lo que está registrado en Daniel 10:19, que dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué hermosas palabras las que le dice a Daniel: muy amado, muy amado. Y aquí, hermano, ¿cómo estaba Daniel? No se sentía bien, pero era muy amado por Dios. No estaba alegre, pero se sentía muy amado con Dios. Así que cuando hablemos con Dios, queridos amados hermanos, hablemos libremente, abramos nuestro corazón y Él responderá. La sierva del Señor hace referencia en el libro Deseado de todas las gentes. Hay una cita interesante, una parte de la cita de Elena de White que yo quiero traer a colación, y dice: mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por situaciones ambiguas en las cuales transitamos, podemos sentir tal cual como se sintió Daniel? Se sintió triste. Hay que meditar en la vida de Daniel, en que en cierto sentido hubo momentos de tristeza, hubo momentos de flaqueza, pero más sin embargo, esta oración de Daniel provoca un efecto colateral, provoca un efecto de que el Señor, en su grande amor y misericordia, envía a su ángel a contestar aquellas oraciones. Esto a mí me da la certeza de que tal cual como Daniel lo hizo, cada vez que nosotros, como recién decía usted, humillamos nuestro corazón y con un sentimiento contrito y humillado buscamos a Dios, el Señor nos escucha. Pero hay un gran conflicto que muy pocas veces nosotros le damos realce, porque en situaciones adversas muchas veces podemos creer de que este mundo es injusto, que la vida en que transitamos tal vez no encontramos paz. Pero nuestra vista es finita, podemos ver lo sencillo de esta vida. Más sin embargo, a través de la vida del profeta Daniel, encontramos en el capítulo 10 que el profeta corre el telón y nos muestra que en realidad lo que hay
atrás de esto es un gran conflicto, un conflicto cósmico de carácter espiritual. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Y con qué seguridad debemos estar nosotros a través del estudio de Daniel 10? ¿Cómo Dios nunca abandonó a su profeta y a su pueblo? ¿Qué tanta seguridad nos puede dar que en este conflicto en el cual nosotros estamos involucrados, el Señor está de nuestro lado? Sí, hermano, realmente lo que podemos ver aquí es que en ese lapso de periodo de 3 semanas que Daniel tuvo esa oración, aparentemente a primera instancia podemos decir de que Daniel desconocía lo que estaba sucediendo. Quiero pensar que por algún momento Daniel, en esa aflicción que tenía, no sé si él por su mente pasó el decir o el preguntarle a Dios qué necesito hacer más para que tú me escuches. Pero es interesante que cuando Dios se presenta en la vida de nosotros, en este caso cuando se presentó con Daniel, todas las interrogantes que Daniel tenía en mente fueron aclaradas. Y una de ellas que le dio ánimo a Daniel, lo fortaleció, fue de que viene el mensajero y corre el telón y le dice: mira, Daniel, desde el primer día que tú comenzaste a orar, fue escuchada tu oración. Que te quede claro que no estás solo. No estás solo. Solo de que en ese periodo, mientras tú orabas, había un gran conflicto, hay un enemigo, hermano. Y es interesante que el comentario aquí nos dice que en cuanto Daniel comienza a orar, se inicia una batalla espiritual entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que sucede hoy en día, querido amigo. Hace unos años le decía a un amigo, un compañero de trabajo: sabes de que estoy orando por ti, ¿no? De repente a nadie le había dicho y se me ocurrió y sí, estaba orando por él. Entonces él me pregunta y me dice: ¿hace cuánto tiempo comenzaste a orar por mí? No, pues tiene unos días. Pues fíjate que pues hace esos días también yo he sentido algo diferente en mi vida. Y es que es interesante, hermano, que cuando uno comienza a orar, hay un movimiento detrás de un telón que nosotros no podemos ver. Y es que realmente que cuando nosotros comenzamos a orar es como que Dios comienza a trabajar donde necesita trabajar, o por lo que estamos pidiendo, Dios está trabajando. Y es interesante cómo Daniel pudo ver esa claridad y esa explicación, todo ese relato que el ángel le da. Me imagino, se anima y digo: oh, wow. Pensé que por un momento mi oración no estaba siendo contestada, pero si esa es la explicación, pues vengan los peligros, y yo sigo confiando en que Dios siempre estará conmigo. Y queridos amigos, creo que al igual que Daniel, nosotros tenemos aflicciones grandes que cada día enfrentamos, pero este estudio me dice a mí y también te dice a ti que en cada uno de esos detalles, de aflicciones, Dios está contigo, que aunque aparentemente no lo podemos ver, pero nuestra confianza y seguridad debería de ser de que Dios va al frente en cada batalla con nosotros. Sí, y es gratificante saber de que estamos del lado correcto. Amén. Porque tenemos que entender que en este gran conflicto de carácter cósmico, espiritual, tras bambalinas que no podemos comprender, nosotros estamos del lado correcto. Y la preocupación, querido amigo, debe ser: ¿de qué lado del conflicto tú estás? ¿Estás del lado de Jesús? ¿Estás del lado del enemigo? La sierva del Señor trae a colación una cita que a mí me llama poderosamente la atención en el libro La Educación, página 274. Dice: aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los ángeles han hablado en sus concilios, lo han contemplado los ojos humanos, los oídos humanos han escuchado sus pedidos. En tribunales y cortes de justicia, los mensajeros celestiales han defendido la causa de los perseguidos y oprimidos, han desbaratado propósitos y detenido males que hubieran causado oprobio y sufrimiento a los hijos de Dios. Todo esto se revelará en los alumnos de la escuela celestial. Amén. Esta cita, hermanos,
de la sierva del Señor, la pluma inspirada, nos da la seguridad que aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no podamos tener la comprensión total, el Señor nunca nos abandona. Pero adelantando en el estudio un poco, hay un ganador en este gran conflicto. Amén. No puede haber un empate. Aquí alguien tiene que ganar. Y gloria a Dios que el príncipe siempre saldrá victorioso. ¿Qué príncipe es el que sale victorioso? ¿De qué lado es que nosotros debemos de estar para sentir la seguridad de que vamos a ganar al final de los días, hermanos? ¿Qué nos dice del príncipe victorioso de este gran conflicto? Es importante que entendamos que la vida cristiana no es juego de niños, que la vida cristiana tiene grandes repercusiones. Y lo importante es esto, que el personaje prominente, dice, del libro de Daniel, es la figura que al principio se denomina hijo de hombre o príncipe de los ejércitos. Finalmente descubrimos que su nombre es Miguel, que significa ¿quién? Como Dios. Él viene a ayudar a Gabriel en el conflicto con el rey de Persia. El ángel hace alusión a este ser celestial como Miguel, vuestro príncipe, es decir, el príncipe del pueblo de Dios. Miguel aparece más adelante en el libro de Daniel como el protector del pueblo de Dios. Y en Judas 9 aprendemos que Miguel también llama arcángel y lucha contra Satanás y resucita a Moisés. Es hermoso saber que no estamos solos. Usted y yo y usted, mi querido amigo, no estamos solos en esta batalla entre el bien y el mal. El diablo puede hacer todo lo que quiera para desanimarnos, pero usted y yo debemos de agarrarnos del poder de nuestro príncipe. Ese príncipe que se llama Cristo Jesús, el Rey Todopoderoso, que se encarnó y vino a este mundo y hoy en día desde el cielo intercede por cada uno de nosotros. Debemos de tener la seguridad de que este príncipe que vino y un día derramó su sangre en la cruz ha sido más que vencedor desde ese momento. Y aunque Satanás pueda ponernos miles de dificultades, aunque estés sin trabajo en este momento, aunque tu hijo haya tenido algún accidente o cualquier circunstancia que estés pasando en tu vida, tenlo por seguro que detrás de esto, el único que está es ese poder maligno que es Satanás y que quiere desanimarte. Ahora, lo único que nos queda es agarrarnos fielmente de estas promesas y de depender de este príncipe como lo hizo Daniel, y seremos más que victoriosos. El tiempo ha transcurrido. Lastimosamente el tiempo es corto, pero ¿qué nos puede decir, hermano Teodoro, para una conclusión final? Nuestro hermano Mauro recién decía, el príncipe ya derrotó a Satanás. En su ministerio terrenal, la vida de Jesús fue un hecho concreto. A través de su ministerio en esta tierra vemos que muchas veces Jesús derrotó a Satanás. Ahora, habrá un final. ¿Qué nos puede decir como conclusión de este gran conflicto que atañe en nuestros días y que estamos involucrados, ya sea para bien o para mal? Sí, queridos hermanos, queridos amigos, realmente, aunque nosotros no podemos ver a detalles el gran conflicto que se está viviendo en este mundo, donde solamente hay dos grupos, el de Cristo Jesús y Satanás, el enemigo de Jesús. Y bien hacía la pregunta usted hace un momento, ¿de qué lado estás tú? Estás de Jesús, porque no hay un tercer grupo. Y realmente el Señor Jesús ya venció, hermanos. Amén. Y esta es la bendita esperanza que tenemos nosotros, de que tenemos un guía, tenemos un guerrero vencedor, nuestro Señor Jesús. Y me gustaría compartir ya para finalizar la manera como Jesús venció al enemigo. Y esto lo declara el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, la única manera de poder vencer en este gran conflicto
es cuando nosotros vayamos a la cruz. Y cuando te hablo de la cruz, no es esa cruz de madera, sino que es lo que Jesús hizo por ti, hizo por mí. Entregó su vida por ti, entregó su vida por mí. Y de esa manera, cuando nosotros traemos a nuestras vidas ese maravilloso sacrificio, algo que nosotros no podíamos hacer, nadie podía hacerlo, solamente nuestro Señor Jesús, por amor a nosotros lo hizo, y de esa manera venció al enemigo, y de esa manera Jesús nos invita también a ser parte de esa cruz y vencer al enemigo de Jesús. Quiera el Señor que te dé esa bendición en tu vida y nos dé a nosotros también, hermano, de poder seguir venciendo y formar parte de esa maravillosa promesa. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo. Amén. Esa es la bendita promesa que el Señor tiene para nosotros. Dios te bendiga en esta hora, es mi deseo, y queridos hermanos. Para finalizar este estudio maravilloso en el cual nos hemos imbuido en la vida del profeta Daniel, quiero repetir las palabras que nuestro hermano Mauro decía. El seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. Nunca vamos a poder estar libres de conflictos. No es un juego de niños, no es ociosidad espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros conflictos. Para terminar en este estudio maravilloso, vamos a invitar a nuestro hermano Mauro que nos dirija con una oración final. Oremos. Nuestro querido Jesús y buen Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia con el fin de darte gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, esta lección, Señor, que nos ha dejado gran aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, a que aunque sintamos muchas veces que nuestras oraciones no son escuchadas en el momento, persistamos en la oración. Que aprendamos, Señor, que un ayuno va más allá de aguantar hambre, Padre. Sí. Quédate con nosotros, bendícenos y guárdanos y ayúdanos a ser vencedores con el príncipe vencedor en este gran conflicto que enfrentamos en este mundo de dolor. Gracias por todo. Cuídanos y quédate con nosotros y con nuestros amigos que nos observan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.